tardes. Nos corresponde en estos momentos trabajar la mesa 3 respecto a los derechos colectivos y acuerdos de paz. En esta ocasión, nuestros ponentes serán, y voy a leer de una vez el currículum de los tres para efectos de tener tiempo todavía de algunas preguntas. Bueno, nos acompañan María Andrea Bocanegra Jiménez. Ella es abogada por la Universidad del Atlántico, magíster en Derecho, modalidad Investigación por la Universidad del Norte y doctorante del doctorado en Derecho por la Universidad del Norte también de Barranquilla, Colombia. Asimismo, nos acompaña Nicolás Eduardo Buitrago Rey. Él es abogado con profundización en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, estudiante de la Maestría en Estudios Internacionales y Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Es un joven investigador del Grupo de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y está dedicado al proyecto de investigación La función de los órganos judiciales y arbitrales internacionales en la ejecución del Acuerdo de Paz en Colombia. También tiene experiencia laboral en investigación jurídica y consultoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También nos acompaña Ulises Ruiz Lopart Espinosa. Él estudió la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y un máster en Derecho Internacional Público de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Actualmente es doctorando en la Universidad de Amberes, Bélgica. Es abogado y socio fundador del bufete jurídico NR International and Legal Consulting. Es consultor internacional en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en América Latina, principalmente financiados por la Unión Europea y centrados en temas de derechos humanos, justicia y la seguridad, democracia y paz y Estado democrático de derecho. Es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de aquí, de esta universidad, y en el Tecnológico de Monterrey. Pues vamos a dar inicio a nuestra… Es más extenso el currículum, pero debido a los tiempos resaltamos lo más significativo, aunque también tiene cosas muy importantes. En el caso de nuestra primera ponente en esta mesa va a ser la maestra María Andrea Bocanegra Jiménez, que va a presentar el tema afectación de los derechos colectivos y de la seguridad alimentaria en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, caso Nicaragua contra Colombia. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la universidad, la UNAM, por esta invitación que nos extiende a toda Latinoamérica para participar de este importante evento. Y en segundo lugar, pues voy a mostrarles parte de las reflexiones que en torno a mi tesis doctoral, que he estado, la que me encuentro trabajando, acerca de comercio internacional y seguridad alimentaria, pero estudiándola a partir del caso de Colombia. Y uno de los casos significativos que tiene la seguridad alimentaria en mi país es justamente la situación en que quedaron la comunidad raizal de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, en razón del fallo de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué queremos resaltar en este trabajo o en esta ponencia? Es la Corte Internacional de Justicia en sus decisiones judiciales debería tener en cuenta aspectos multiculturales, económicos y de carácter social para la resolución de sus controversias. Entonces, para ello, mirar el contexto del caso Nicaragua versus Colombia. En esta situación que tenemos, la isla de San Andrés, Providencia, es un territorio que se conformó pues en la época pues del descubrimiento de América, pero se constituyó a partir de una mezcla multicultural entre los indígenas misquitos que ya habitaban esa zona, entre los afrodescendientes que vinieron provenientes de África y
ingleses. Casi la mezcla con los españoles, como en el resto de países latinoamericanos, no se presentó. Esta situación trajo como consecuencia la formación de una cultura, de una dimensión etnográfica propia en este escenario donde ellos desarrollan todo un carácter, una identidad, un idioma propio que no fue ni el castellano, ni el inglés, ni las lenguas africanas, sino una mezcla de toda esa interacción cultural y sale su idioma nativo, que es el creol. Esta población, que no solamente está asentada en lo que corresponde a San Andrés y Providencia, también se encuentra territorialmente asentada en Nicaragua. Por lo tanto, ellos como pueblo, como una identidad propia, ocupan el Mar Caribe, tanto en los territorios de Nicaragua, de Honduras y de Colombia. ¿Qué sucede? Haciendo pues una alusión al caso, pues como ya se han mencionado en otras mesas, el conflicto entre Nicaragua y Colombia parte del desconocimiento de Nicaragua del Tratado Esguerra-Bárcenas, donde Nicaragua no reconoce el tratado como una delimitación de carácter marítima en la frontera de ambos estados. A partir de este desconocimiento, Nicaragua demanda ante la Corte Internacional de Justicia a Colombia para que se dé esta delimitación. En este sentido, ya el pueblo creol, los raizales que habitan esta zona del Mar Caribe, ya en 1822 habían tomado una decisión soberana de anexarse al territorio correspondiente por Colombia. En 1822 todavía el Estado nicaragüense no había emergido. La decisión final que se da por la Corte Internacional de Justicia, Colombia tenía una extensión de mar territorial de 350.000 kilómetros cuadrados, y a raíz del fallo de la Corte Internacional perdimos alrededor de 75.000 kilómetros de mar, que ustedes se pueden imaginar. En esta ponencia no se trata de reivindicar pues la soberanía colombiana, pero sí fue una afectación a la moral incluso nacional. Pero el objetivo no es resaltar eso, el objetivo es hacer visible a las comunidades que se vieron afectadas en razón de este fallo. ¿Por qué se fueron afectados? Se vieron afectados en dos aspectos. En el desarrollo de sus derechos colectivos, porque tanto Colombia como Nicaragua, y por tanto la misma Corte Internacional de Justicia, desconocieron para sus estrategias de defensa y su argumentación jurídica la existencia de esta población. Los raizales reclaman del Estado colombiano que toda la defensa jurídica se realizó a sus espaldas. Es decir, ellos no tuvieron el conocimiento de cómo se fue dando el proceso ante la Corte, ni tampoco pudieron exponer ni de manera interna, ni mucho menos ante la Corte, las realidades de su identidad. Y sobre todo, uno de los puntos esenciales es el vínculo existencial que tienen ellos con el mar. Porque del mar se desprende no solamente su subsistencia alimentaria, sino que también se desprende toda la cosmovisión cultural, la preservación, la importancia que tiene para ellos la preservación de los recursos naturales. Entonces, el reclamo frente a Colombia es: ustedes desconocieron, o sea, nosotros declarándonos soberanamente en una decisión independiente en 1822, parte también de su territorio, ustedes nos desconocieron. El reclamo ante Nicaragua también es: Nicaragua también tiene población raizal, también el mismo idioma, el creol, que a ellos les correspondió la zona de los Misquitos, y también dentro de toda su argumentación está enfocada a la defensa de un mar territorial con una finalidad pues que ya es conocida para todos, que es la explotación de hidrocarburos en esa zona, que tampoco tiene en cuenta toda la dimensión existencial del pueblo frente al mar. Y el desconocimiento de la Corte, ¿en qué sentido va? Si bien el artículo 34 del reglamento de la Corte no permite que entes ajenos a los estados participen dentro de las audiencias, el mismo reglamento de la Corte sí permite que ella de manera autónoma solicite a los estados escuchar a organizaciones que puedan dar una luz, una visión acerca de las circunstancias especiales del caso.
En ese sentido, los raizales, en vista de que en ninguno de los dos estados encontró eco para hacer evidente su existencia y que la decisión del fallo iba a tener, la decisión de fondo iba a tener una implicación directa sobre sus intereses, decidieron acudir a la Corte, pero la Corte pues no los escuchó. ¿Había tenido la Corte otra opción? Yo pienso que sí. Ha tenido la opción de solicitar a los estados hacerles visibles la comunidad. En ese sentido, ya el fallo, como ha sido ampliamente discutido, básicamente nos reconoce a Colombia pues todos los territorios insulares, pero el mar se lo reconoce a Nicaragua. Y particularmente esta decisión enclava los territorios, o sea, estamos en tierras colombianas, pero en mar nicaragüense. En la decisión soberana que se tomó desde 1822, como el acuerdo que se había llevado entre la comunidad raizal y el Estado colombiano en su momento, era que ellos iban a tener toda la posibilidad de explotar económicamente sus recursos y de hacer su desarrollo cultural. Estas mismas concesiones no las tenían con el Estado nicaragüense, de tal manera que si el fallo resultaba adverso a las pretensiones de Colombia, la afectación económica y de la seguridad alimentaria iban a tener ellos en riesgo. ¿Cómo se pone en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo raizal? En esta zona, y que quedamos enclavados, se encuentra la reserva Seaflower, que es una reserva marina con un banco abundante de peces. Colombia pierde el acceso económico, los derechos económicos a un banco de peces de aguas de poca profundidad, de la cual derivan su subsistencia directamente los pescadores, los raizales de estas comunidades. ¿Qué implicaciones tiene eso? No solamente porque los raizales nada más consuman productos del mar, sino que esos frutos del mar son como la especie de moneda, el patrón de intercambio para acceder a todo tipo de alimento. Entonces, como ya se mencionó en otra mesa, cuando los buques colombianos, incluso los pescadores artesanales colombianos, acceden a estas zonas de mar de aguas de poca profundidad, pues Nicaragua inmediatamente los para e incauta incluso el producto de su pesca y está afectando pues todo su patrón de desarrollo cultural e incluso amenazando su propia existencia. En estas implicaciones de la seguridad alimentaria, que es el punto central que quisiera resaltar, hay una limitación. La seguridad alimentaria, ¿qué es? Pues el acceso, el derecho que todos tenemos a acceder de una manera o de otra, ya sea por el ejercicio propio de producir los alimentos o a través de medios económicos, de tener efectivamente el recurso alimentario. Y este recurso alimentario, este pueblo en particular, tiene una afectación muy grande y es una de las presiones que tiene el Estado colombiano para no reconocer, y por eso Nicaragua nos volvió a demandar el incumplimiento del fallo. La Corte Internacional, ya en otro caso donde fue Ecuador contra Colombia, ya había tenido en cuenta el criterio de la seguridad alimentaria para la protección de los ciudadanos ecuatorianos por la aspersión de glifosato para la erradicación de cultivos de coca. Si ya la Corte había tenido en cuenta el criterio de la seguridad alimentaria para defender a los ciudadanos ecuatorianos y obligar a Colombia a pagar indemnizaciones al respecto y cesar todo tipo de fumigación, pues la Corte también ha podido en este tipo de casos tener en cuenta ese criterio de la seguridad alimentaria para la defensa de este derecho. Y la Corte pues también se encuentra sometida al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y desde esta perspectiva no es descabellado, no es absurdo pensar que se pueda tener en cuenta frente a disputas de carácter territorial no solamente el factor geográfico objetivo, sino el factor poblacional, que es el que a fin de cuentas sufre o no una decisión de fondo. Muchas gracias. Queremos agradecer a la maestra Bocanegra su importante aportación en el día de hoy, y efectivamente los aspectos culturales siempre son importantes en la toma de decisiones y sobre todo en cuestiones tan delicadas como es las cuestiones de los derechos alimentarios.
realmente sí es muy importante el hecho de tomar en consideración no solamente, como ya lo mencionó, los aspectos geográficos, sino también la cuestión de la población y además todo el entorno cultural que tienen estas comunidades. A continuación vamos a tener la participación del maestro Nicolás Eduardo Buitrago Rey con el tema Derecho Penal Internacional en los Acuerdos de Paz. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer a los organizadores del evento por la invitación a este lugar y también a la UNAM pues, por haber dado el espacio para que este evento se pudiera llevar a cabo. Hoy les hablaré específicamente de un artículo que estoy desarrollando con el profesor Héctor Olázolo y el investigador Jean-Luc Canosa en el marco del proyecto de investigación que les habían mencionado, que es la función de los órganos judiciales y arbitrales en la ejecución del Acuerdo de Paz en Colombia. Este proyecto de investigación se realiza en el marco de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Digamos que en este momento estamos en fase de diseño del artículo, pero que digamos que cualquier clase de recomendación es aceptada. El artículo se hace, digamos, en el marco del derecho penal internacional y los acuerdos de paz, pero lo enfocamos mucho más hacia el rol de las Cortes Nacionales respecto de la investigación y el enjuiciamiento de los máximos responsables por comisión de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales. Sé que no va muy en línea con el tema de la Corte Internacional de Justicia, pero igual espero que se les parezca interesante. Hemos decidido realizar esta investigación porque, en primer lugar, hemos encontrado que, en general, en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos o casos de transición, encontramos que hay una casi que impunidad absoluta en contra de los máximos responsables, o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, digo, encontramos solamente una sentencia condenatoria en contra de un máximo responsable. Esto nos lleva, en segundo lugar, a mirar los estándares internacionales de investigación y enjuiciamiento, que se encuentran principalmente en normas de derechos humanos y derecho penal internacional, y para finalmente hacer un estudio de caso respecto de cómo las cortes internas reciben o adoptan estos estándares internacionales al momento de juzgar e investigar máximos responsables. Entonces, el problema de investigación que encontramos es que, por un lado, encontramos que la jurisdicción penal internacional ha condenado en casos muy puntuales a máximos responsables. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Jan Kabamba en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tenemos a Slobodan Milošević en el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, también tenemos una condena en las salas extraordinarias para Camboya, en las salas extraordinarias de África, y también tenemos varias condenas en la Corte Penal Internacional en contra de personajes como Omar al-Bashir y Muammar Gaddafi, que digamos que son sentencias muy hito, por decirlo así. Y asimismo encontramos que en las jurisdicciones nacionales de los estados también se han, digamos, dirigido investigaciones en contra de máximos responsables, entre las que bien sea dentro del mismo estado o en virtud del principio de jurisdicción universal dentro de otro estado. Entonces encontramos, por ejemplo, el caso de Augusto Pinochet en el 2000, el de Juan María Borba Dey en Uruguay, el de Alberto Fujimori en Perú y el de Efraín Ríos Montt en Guatemala, que digamos que también son casos icónicos, pero también van en contra de solamente un máximo responsable. Entonces digamos que hemos identificado que estas sentencias son cortas, al igual que en otras situaciones, por ejemplo, como ocurrió en Sudáfrica, como ocurrió también, por ejemplo, en Turquía, en varios estados africanos como Zimbabue, donde hubo graves violaciones a derechos humanos, ni siquiera ha habido condenas en contra de responsables que son considerados de mandos bajos, ni siquiera. Y también, por otro lado, encontramos que existe, mientras hay un número reducido de condenas contra máximos responsables, con el paso del tiempo los estándares internacionales de investigación y enjuiciamiento son aún más duros. Entonces, con el paso del tiempo encontramos contadas sentencias e impunidad, y por el otro lado tenemos unos sistemas de derechos humanos y derecho penal internacional que hacen aún más rigurosos los estándares de investigación y enjuiciamiento, por lo que nos preguntamos si el problema radica en realidad es en cómo las Cortes Nacionales o el derecho internacional adopta estos estándares internacionales, o por el contrario ni siquiera los tiene en cuenta al momento de fijar sus leyes nacionales o tomar las sentencias de condena en marcos de procesos penales locales. Por eso, digamos que la pregunta de investigación que estamos mirando es en qué medida las Cortes Nacionales inciden en el cumplimiento de los estándares internacionales o recomendaciones de tribunales internacionales o comités
de Derechos Humanos respecto de la investigación y enjuiciamiento de máximos responsables. Entonces digamos que en este caso lo que nosotros vamos a mirar no es ya algo que ya ha sido muy revisado en la literatura, que son los estándares internacionales ya existentes. Digamos, sobre esto ya se ha escrito mucho, que es el sistema universal, que es el sistema interamericano, que es el sistema europeo, que es el sistema africano, sino que lo que vamos a ver es qué pasa cuando uno de estos sistemas hace una recomendación específica a un estado y cómo este estado adopta, bien sea jurídicamente o políticamente, esa recomendación o decisión de un tribunal, que digamos que ya es cómo dialoga el derecho internacional con el derecho interno en estos casos. Entonces, por ejemplo, encontramos que en el marco del Comité de Derechos Humanos ha habido recomendaciones específicas en contra de Yemen, Argentina, Perú, Paraguay, Marruecos y Haití. Y en el caso del Comité contra la Tortura, también encontramos contra Benín, que es un estado en África, y contra el Estado de Turquía, en estos casos pues específicamente solamente por la comisión del crimen de tortura y no por otras violaciones a derechos humanos. Digamos, el sistema interamericano es el que más ha abordado estos temas de investigación de responsables por máximas violaciones a derechos humanos, específicamente en lo que respecta a amnistías. Entonces sí hace como un análisis escueto de cómo las amnistías van en contra del principio de convencionalidad y la obligación de investigar y sancionar a máximos responsables, en donde encontramos varias decisiones de la Comisión Interamericana en contra de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Haití. Y ya en la Corte solamente encontramos pues de los que tienen jurisdicción quienes le han otorgado jurisdicción contenciosa a la Corte y que han otorgado amnistías que han llegado pues a sede de la Corte, que son los casos muy conocidos, que son varios altos contra Perú, Hellman versus Uruguay, Gómez Long contra Brasil, que digamos que son casos muy conocidos en el ámbito de los acuerdos de paz. Y en la Corte Africana solamente encontramos un caso en contra de una amnistía que se otorgó en Zimbabue en el marco de un régimen represivo en este estado. Y por otro lado, ya pasándonos al lado de derecho penal internacional, encontramos ya específicamente bien sea o sentencias o acuerdos entre Naciones Unidas y los estados cuando se conforman tribunales mixtos de derecho penal internacional. Entonces digamos que si venimos desde Nuremberg tenemos solamente una sentencia en contra de un número determinado de máximos responsables, ya después pasamos a los tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, donde también tenemos, digamos que ahí ya empieza a surgir y a desarrollarse ese concepto de máximos responsables. Y encontramos en el caso del fiscal en contra de Furuncha una mención expresa a la incompatibilidad de las normas de amnistías respecto de máximos responsables. En este caso fue específicamente el crimen de tortura, pero digamos que en otros casos, digamos que esto se hizo extensivo también a otros casos que habían sido amnistiados. Y en el caso de los tribunales mixtos o las salas especiales, encontramos acuerdos específicos entre Naciones Unidas y Sierra Leona y Naciones Unidas y Camboya, en las que expresamente se hacían el acuerdo de formación de las salas especiales o el tribunal mixto, una provisión expresa de amnistías para los crímenes competencia de estos tribunales. Y esto también se puede encontrar en el acuerdo macro que crea el Tribunal Especial para Líbano. Ahora bien, con el fin de responder estas preguntas, lo que nosotros hemos sugerido es una especie de realizar varios estudios de caso que nos lleven al final al caso de Colombia, que el caso de Colombia siempre es uno de los más particulares respecto de, digamos, procesos de transición y recomendaciones de organismos internacionales, pero lo que vamos a hacer es analizar estados que no estén sometidos exactamente al mismo régimen de derechos humanos y derecho penal internacional y que hayan recibido una recomendación específica de estos órganos. Entonces, por ejemplo, el estado de Benín es un estado africano que no hace parte del sistema europeo, pero hace parte del sistema universal y tiene una recomendación específica del sistema universal. Y digamos que esta recomendación, por ejemplo, del sistema universal se demoró 10 años en salir una vez emitida la ley de amnistía. Entonces digamos que también puede que la reacción del estado sea muy tardía o digamos que ni siquiera haya reacción. Digamos que de todas formas esto también lo vamos a analizar con el tiempo. En el caso de Turquía, si bien este no es un estado que haya estado en un proceso de justicia transicional, sí es un estado que aplicó un mecanismo de justicia transicional que fueron amnistías por graves violaciones a derechos humanos, específicamente en casos de tortura, y este tuvo recomendaciones específicas del Sistema Universal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces también vamos a ver cómo ese estado, cómo las Cortes Nacionales adoptan esas recomendaciones, porque digamos que en el caso del Sistema Universal y del Sistema Europeo, las decisiones de los comités o los tribunales van más en sentido de recomendación y no tanto como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí, digamos, hace una decisión expresa de decir que hay una incompatibilidad entre una ley nacional y un tratado internacional. Entonces digamos que también
una de las variables que vamos a mirar es precisamente el lenguaje que utilizan estos comités o tribunales respecto de los estados. En el caso de Haití, tenemos que tiene recomendaciones del sistema universal y el sistema interamericano solamente por la parte de la comisión y no por la corte, porque no le ha otorgado la jurisdicción, no tiene competencia la corte para conocer casos de Haití. Entonces puede que encontremos una diferencia con el caso de Perú, que tiene tanto recomendaciones de la corte como de la comisión. En el caso de Zimbabue, digamos que ese es un caso muy particular y sería muy interesante ver los resultados que nos arroja, y es que es el único estado que ha sido objeto de recomendaciones en caso de investigación y enjuiciamiento de máximos responsables por parte del sistema africano, independientemente de que la mayoría de casos de la Corte Penal Internacional, digamos, hayan sido sobre estados africanos. Y otro caso que vamos a analizar es el de Sierra Leona, que digamos que es muy similar al de Camboya, que viene de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado. Digamos que decidimos no mirar los tribunales ad hoc, porque los tribunales ad hoc como tal no, o sea, en estos estados no hubo como tal un proceso de justicia transicional que emanara desde el Estado, sino que viene, digamos, como desde arriba impuesta la investigación y enjuiciamiento de máximos responsables desde el Consejo de Seguridad. Entonces digamos que por ese motivo decidimos no tenerlos en cuenta. Y ya finalmente viene el caso de Colombia, que es un caso muy particular, que tiene recomendaciones del Sistema Universal, de la Comisión, de la Corte, y adicionalmente, ahí puse el asterisco en la CPI, es porque pues no hay un caso abierto, pero sí estamos en toda esta fase de complementariedad positiva de la Corte Penal Internacional, y es que en virtud de recomendaciones y visitas de la Fiscalía se trata de evitar que se abra un caso en Colombia bajo la Corte Penal Internacional. Entonces digamos que ahí es un rol diferente de un tribunal penal internacional al hacer recomendaciones, y es que no hace las recomendaciones a través de sentencias o decisiones judiciales, sino que las hace a través de comunicaciones y más como por decirlo así, una especie de diplomacia entre la Corte Penal Internacional y el Estado colombiano, en vez de algo impositivo desde la jurisdicción. Y eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Nicolás Eduardo Buitrago Rey por su participación y el trabajo que presentó respecto al rol que tienen las cortes internacionales para tratar de evitar la impunidad para los máximos responsables. Asimismo, también la importancia que tienen los acuerdos de paz, sobre todo en el caso de Colombia, que que han vivido durante mucho tiempo esta problemática, y también cómo las decisiones de las cortes pueden ser implementadas en el derecho interno, lo que señalara el doctor Manuel Becerra en alguno de sus textos, cómo es la recepción del derecho internacional en el derecho interno. Esperemos que el estudio posteriormente, ya cuando haya sido concluido, sería muy grato ver los resultados de dicho estudio. A continuación, tenemos la participación del maestro Ulises Ruiz Lopart Espinosa con el tema La expulsión de extranjeros en Estados Unidos de América. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer naturalmente a Walter personalmente, que es un amigo que conozco recientemente por este medio del derecho internacional, y que hace un par de semanas tuvo a bien hacerme una invitación bien personal para poder estar acá, una previa participación que tuvimos en Colombia. Estoy además muy contento de estar acá, pues después de casi 20 años o algo así, vuelvo al lugar donde empecé a trabajar cuando era todavía un estudiante, que es esto, es decir, el siglo pasado. Este fue el primer trabajo que tuve, trabajar en este instituto, y eso me da una alegría muy especial. Bueno, por el tiempo y sin más agradecimientos ni gastar minutos en otras cosas, el tema que les quiero presentar, naturalmente lo tengo que reducir todavía un poco más para ser muy respetuoso del tiempo, así que ya estoy midiéndolo incluso desde acá. Lo voy a dejar como un tema un poquito superficial. Si quisieran que tocáramos algo que les interesa particularmente, lo hacemos después quizá en alguna pregunta. Bien, la expulsión de extranjeros en Estados Unidos es un tema que ahora nos toca muchas sensibilidades como mexicanos a partir de la nueva administración que tiene ese país.
Y por eso me parece como interesante poder tocar un poco de este tema. Pero la expulsión de extranjeros es un tema que ha pasado de una manera regular en todos los países del mundo, puesto que un país se reserve el derecho a expulsar a una persona es en realidad una prerrogativa soberana de todos los estados nacionales. Es decir, un estado, lo mismo que ustedes desde su casa pueden decidir quién puede entrar y quién no. Y si va a entrar, si entra con invitación, digamos una visa, o no. Entonces, es muy justo que un estado pueda decidir quién entra y quién no, y bajo qué circunstancias y qué condiciones. Sin embargo, cuando una persona llega y se encuentra ya en un lugar determinado, sacarlo o rechazarlo, puesto que hay algunos tecnicismos cuando hablamos, digamos, en esta esfera del derecho internacional, implica algunas particularidades. Es decir, este derecho soberano de poder rechazar o expulsar a cualquier persona cuando el Estado lo desee, no es una facultad ilimitada. Y precisamente las limitaciones que se le imponen a partir del derecho internacional a esta facultad soberana del Estado son limitadas especialmente por el derecho internacional de los derechos humanos, o digamos particularmente por esa razón. Entonces, a pesar de que los estados puedan llevar a cabo estas prácticas, debemos ser también conscientes que cuando la gente que se encuentra dentro de un país bajo un supuesto, digamos, de irregularidad, también siendo muy, muy honestos con la tecnología que hay, las policías súper eficientes, investigadoras y los cuerpos de represión que existen, sería muy bobo pensar que los estados no saben dónde están la gente o los irregulares, ¿no? La gente que no tiene, acreditada su estancia legal en un país. Entonces, consecuentemente, tenemos que reconocer que también existe una doble moral en la que los estados permiten y toleran que estas personas se mantengan. Si quisieran ir a buscarlos, saben perfectamente dónde viven y cómo encontrarlos. Y me atrevo a hacer un paréntesis diciendo que cuando se trata de criminales, también. Bueno, pensando en ese tema de criminales y ese paréntesis, es porque es precisamente esa idea que nos hiere cuando, como mexicanos, que pensamos que la mayor parte de nuestra población cuando migra no es para cometer delitos, sino es para trabajar. Sin embargo, cuando llegue en un momento más a la parte en la que los Estados Unidos llevan a cabo estos procedimientos de expulsión, algunos ciertamente tienen que ver específicamente con estos temas, pero son distintos procedimientos que se llevan a cabo y no necesariamente se aplican a la visión que tenemos nosotros mismos de nuestra propia gente, ¿no? Bueno, en el derecho internacional digamos que los criterios que se han producido para regular la expulsión de extranjeros en los distintos países del mundo han sido normalmente generados por el comité los comités de los órganos de los tratados a nivel Naciones Unidas y excepcionalmente, digamos, la Corte Internacional de Justicia en alguna medida importante produjo una sentencia, que es la sentencia de Ahmadou Sadio Diallo. Es una sentencia que además tomó mucho tiempo en resolverse, casi 14 años, entre Guinea y DRC, Democratic Republic of Congo, ¿no? Que como resultado al final la Corte ciertamente confirma que un Estado no puede de manera arbitraria e ilimitada expulsar a una persona. En los términos quizá un poco más prácticos, el resultado que tuvo esa protección que pudo ejercer Guinea sobre su nacional, que había vivido antes 32 años en la República Democrática del Congo, y que además había sido un empresario, pues había desarrollado negocios y tal, el resultado práctico no fue tan bueno, pues les pudieron otorgar en el mejor de los casos un poco menos de $200,000, ¿no? Por una reclamación de más o menos 7 millones, que muy probablemente hubiera sido bastante más justa. Pero la Corte es muy conservadora y es muy delicada para emitir sus resoluciones. Entonces, de esa misma forma, conservadora y limitada, no ha sido sumamente requerida primero y a continuación minuciosa para llegar al fondo de estos asuntos, como tampoco lo ha hecho con otros, como son, por ejemplo, los temas y las oportunidades que ha tenido para hablar de derechos humanos. Entonces, quizá el trabajo más importante sea el del marco internacional de los derechos humanos. En ese sentido, existen ciertamente una serie de criterios que son
digamos, protecciones contra las expulsiones de las personas. El primer criterio es que, así como los estados pueden expulsar gente, sería que no pueden hacerlo de una manera arbitraria y además masiva. Especialmente la idea de que no se pueden permitir las expulsiones masivas es porque el criterio al que se ha llegado es que deben hacerse ese tipo de expulsiones tomando en consideración cada caso y de manera individual de cada persona para que se pueda cumplir con un, digamos, tratamiento acorde con los derechos humanos. Entonces, de los 3 criterios que podría yo mencionar, el primero se referiría a una protección sustantiva contra el regreso a enfrentar graves violaciones de derechos humanos. Esa sería la primera idea que tenemos que pensar de cómo una persona no puede ser expulsada de un país. Ciertamente, pensando en un plan de derechos humanos, si una persona estando dentro de un estado y va a ser expulsada por motivo cualquiera, el que sea, debe dársele una consideración muy especial, sabiendo que posiblemente el lugar a donde llegue esa persona puede experimentar una pena de muerte o, en otros casos o bajo otras circunstancias, tratos crueles, inhumanos, degradantes y también la tortura. Entonces, en ese sentido, esa es la primera protección que se le debe garantizar a una persona cuando vaya a ser expulsada. El primer, digamos, instrumento internacional que se expresó sobre este punto es la convención llamada tradicionalmente la Convención de Refugiados de 1951, el Estatuto del Refugiado. En el artículo 33, precisamente, prevé que a una persona no se le deba devolver bajo estos criterios. Más adelante, también en alguna medida importante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque no tiene una prohibición expresa sobre devolución de extranjeros, sí hace algún señalamiento en el artículo 7 y aunque su propio comité no lo ha, digamos, atacado de una manera profunda y frontal, por medio de algunas interpretaciones posteriores se llega al punto en el que justamente a una persona que pudiera estar en una situación de poder experimentar situaciones, digamos, de tortura, y además con motivo o vivir momentos de un tratamiento severo o duro en su país por un tema que tenga que ver con raza, religión, es decir, esta serie de criterios, ¿no? La Convención en contra de para eliminación de todas las formas de discriminación racial o la Convención del Niño, más o menos en el mismo sentido han tomado estos criterios. En esa misma línea, por ejemplo, la Unión, digamos, la Corte Europea de Derechos Humanos también se ha pronunciado siguiendo estos criterios. Un caso sumamente emblemático sería un caso contra el Reino Unido, Söringen contra el Reino Unido, es un ciudadano sueco que iba a ser enviado a los Estados Unidos, pero justamente con motivo de... ¿Cómo voy de tiempo? Sí. Gracias. Dije que tenía el reloj enfrente y me seguía hablando. Bueno, esa persona se evitó que fuera de vuelta a los Estados Unidos, puesto que estaría experimentando una situación pending the death row. Le iban a aplicar la pena de muerte, ¿no? Propiamente. Entonces, de esa manera se dice que si el Estado, sabiendo que esas son las circunstancias que pudiera experimentar una persona siendo expulsada, entonces el Estado estaría mismamente violando los propios estatutos por los cuales se está rigiendo, sean de carácter internacional, de derechos humanos o como sea. Y por ahí, bueno, brevemente, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 22.8, también hace una referencia a esto que va más o menos acorde con la Convención del Refugiado. El segundo criterio serían las salvaguardas procesales durante los procedimientos de expulsión. La idea no es proteger a la persona de ser expulsada, no es esa la idea. La idea es en realidad que durante los procedimientos que vaya a estar siguiendo pueda ser en efecto garantizada una protección sustantiva en contra de los tratamientos que se le puedan someter y entonces no vaya a ser víctima de una expulsión arbitraria o una decisión digamos
mala en el sentido de lastimarlo. Y entonces se tratan de cuidar precisamente esos procedimientos durante su expulsión, que a la persona pues durante el procedimiento se le permita ser escuchado, ser asistido, que se pueda comunicar a su consulado, que pueda tener las posibilidades de defenderse, aunque podemos desde ahora augurar que el final del asunto no va a ser necesariamente positivo, es decir, no se espera que eso lo vaya a salvar de ser expulsado, sino que pueda ser expulsado, digamos, de la mejor manera, si cabe la palabra. Y el tercer criterio es una protección contra los métodos de expulsión, es decir, que en efecto pueda tener un acceso a un juez en las mejores condiciones, ser oído, y entonces consecuentemente lo anterior, que son las salvaguardas. Los refugiados y los trabajadores migrantes normalmente tienen una mayor protección, tienen algunas protecciones adicionales, pues se les deben garantizar un poco se les otorgan un poco más de garantías procesales, en tanto que son gente que ya está dentro de un proceso, ¿no? Es decir, una persona para ser refugiado tiene que someterse a un proceso de aceptación. Ahora, pensando en el tema de los Estados Unidos, voy a tratar de hacerlo muy rápido. El criterio que se utiliza es la norma llamada The Immigration and Nationality Act, que es una norma que ha cambiado un poco con los años y en sus reformas. Expresa lo que se refiere a la expulsión de extranjeros que son considerados inadmisibles, es decir, esto es una figura que aparece incluso antes de poder ingresar al país, cuando entran por mar, aire o tierra. Y hay otro criterio, que es el de ser expulsados. Ser expulsados cuando ya han sido admitidos previamente o han sido considerados para admisión. En este sentido, también hay un criterio que es el de la exclusión, que es una decisión de negar la entrada o la admisión a una persona, y admisión ciertamente quiere decir que se ha adherido un criterio en el que ha sido revisado por medio de un agente de migración en plan de inspección y además autorización. Bueno, la deportación, sin embargo, no está definida en este instrumento, y al no estar definida, sin embargo, podemos, digamos, conceder todos que una deportación tiene que ver con remover o sacar una persona de donde se encuentra. Solo voy a mencionar los 4 procedimientos que existen en Estados Unidos, y con eso concluyo. Lamento haberme excedido a pesar de tratar de ser considerado. Bien. El primer procedimiento se llama Expedited Removal of Inadmissible Arriving Alien. Esta es una persona que va a llegar a los Estados Unidos o está justo llegando, y normalmente no se le va a dar entrada, pues se va a rechazar, pues quizá cumple con un criterio que no es aceptable, o quizá fue una persona que cometió crímenes y salió del país o pasó mucho tiempo fuera del país, y justo los crímenes no permiten que vuelva a ser admisible dentro del sistema. El segundo criterio se llama Expedited Removal of Criminal Aliens. Es un procedimiento en el que, cuando hay una persona que cometió un crimen y ha pasado un tiempo en la cárcel, después el siguiente paso es echarlo del país, y además se le hace normalmente de una forma bien expedita. El tercero es el que se llama Procedures Applicable to the Removal of Aliens Terrorists. Extranjeros terroristas, se pueden imaginar a qué se puede referir esto y por qué no se les dejará entrar. Y el último, que es en todo caso el que me interesaba discutir con ustedes, que se llama Regular Removal Procedures. En este caso es cuando se activan tanto el ICE, que es el Immigration and Customs Enforcement, que ahora es la forma en la que se llama, digamos, la Border Patrol, no sé cómo se llamaba antes, en fin. Y por otro lado, la NHS, o la National Homeland Security, que son las dos instituciones que se encargan de atrapar a la gente de manera individual por ser ya sea inadmisibles o deportables. Y voy a concluir solamente diciendo que, aunque nos parezca terrible que expulsen mexicanos y cualquier otra nacionalidad de este país, en la forma en la que se hace y pensando que es gente buena, pensemos que dentro de las normas de ellos, el criterio de no estar regular sigue siendo criminalizado, y en la medida en la que son duros para cumplir con sus normas, que a veces eso nos falta también a nosotros, sin embargo, lo que sí procuran es garantizar que esos procesos de expulsión sean respetados, independiente
de que nos pueda romper el corazón los motivos que los aten y los liguen a su permanencia en el país. Muchas gracias, lamento haberme excedido. Agradecemos al maestro Ulises Ruiz Lopart Espinosa respecto al tema que nos acaba de exponer. Efectivamente, el hecho de expulsar a las personas es una facultad que tiene el Estado. Sin embargo, es muy cierto que se debería de considerar cada caso en particular, porque si bien es cierto que en el caso, por ejemplo, de los mexicanos que se van hacia Estados Unidos, la mayoría son migrantes económicos, también hay otro tipo de personas, como en el caso de los refugiados, que salen de su lugar de origen precisamente para preservar su vida y su seguridad. Incluso en este sentido es importante señalar que cuando México ratificó el Estatuto sobre la Convención del Estatuto de los Refugiados, esta fue de 1951 y la ratificó hasta el año 2000. En esa época, en el 2000, todavía no estaban las modificaciones en el sentido de los derechos humanos que tenemos actualmente. Estas fueron realizadas en el año de 2011. Entonces, México hizo una reserva precisamente al artículo 33 de esta convención, como que ya mencionó el maestro, haciendo referencia precisamente la reserva a nuestro artículo 33 constitucional, que en ese momento señalaba que el presidente tenía la facultad de expulsar sin necesidad de juicio a los extranjeros cuya permanencia considerada así es. Entonces, sí es cuestiones que son importantes de rescatar, sobre todo esa atención que se debe de dar a los casos en particular, porque no todas las personas se encuentran de manera legal o ilegal en otro territorio. Cada quien tiene motivos diferentes y sí se debería de atender a esos motivos. Le agradecemos la participación a nuestros ponentes. Por razones de logística tenemos que concluir aquí ya la mesa. No hay oportunidad de preguntas, pero pues les agradecemos su presencia o vía electrónica, y bueno, no me resta más que agradecer su presencia y entregar los reconocimientos a nuestros ponentes. Muchas gracias por su presencia.